Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Bueno, pues resulta, sí que Lorenzo Córdoba Vianello, el consejero presidente del INE, ya tiene preparada la elección 2020-2021 y sí hay. De acuerdo a datos en un conversatorio con autoridades de instituciones electorales de otros países, de otras organizaciones, dio a conocer lo que tanto hemos puntualizado y que poco se ha tomado en cuenta, digámoslo tal cual. Digo porque no goza de credibilidad el Instituto Nacional Electoral. De hecho, pues fuera de esto que vivimos como el COVID-19, pues se había pedido la remoción del consejero presidente del INE, incluso de sacar a los consejeros. No se han nombrado todavía a 4 integrantes nuevos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Y Lorenzo Córdoba no pierde el momento ni la oportunidad de irse en contra del gobierno federal, del gobierno de Andrés Manuel, del presidente Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque quiere aventarse la elección por internet. Se imagina el manejo de algoritmos, es decir, de situaciones matemáticas. Digo, si con las urnas físicas, si con la boleta física las embarazan, pues ahora vía electrónica, vía internet, es cierto, hay países con democracias más avanzadas donde la gente vota por internet, pero tienen un nivel de confiabilidad extraordinario. Eso no lo pueden presumir aquí en México, ni de broma. Pues abusados, senadores, abusados, diputados federales, porque Lorenzo Córdoba ya anda desatado. Ya anunció que nada más se pospusieron las elecciones de Hidalgo y Coahuila, pero que en 2021 hay elección, incluso que va a ser hasta por vía web, vía electrónica o vía internet, que por los tiempos del COVID-19, que si se tiene que hacer así, se va a hacer, y que ya están preparando todo, y aparte que lo respaldan todos los partidos políticos. Yo quisiera conocer alguna opinión, pues del representante de Morena, por ejemplo, porque el PRI, el PAN, el PRD, pues esos van a estar de acuerdo, el Movimiento Ciudadano. Yo quisiera conocer los puntos de vista, las opiniones de quienes no son propiamente del prianato. Estoy hablando del Partido del Trabajo, del Partido Encuentro Social, de Morena. Estoy hablando de quienes están fuera de lo que ellos consideran la nueva era del trabajo electrónico del INE. Hombre, pues traen tras de sí una cola muy larga. Recordemos cuánto, bueno, pues en 2012 validaron a Peña Nieto, en 2006 de plano le dieron el triunfo a Calderón. Vienen precedidos de una fama muy negra. Más allá de lo de Fox, que creo que es incuestionable, pues se puede cuestionar el asunto de Salinas, que fue un primer fraude monumental en México, y luego el asunto relacionado con Zedillo, el voto del miedo. Con Vicente Fox pues ya no hubo nada que hacer, y con Calderón de plano entregaron la presidencia. Y Peña Nieto, pues ni modo que no hayan sabido del Monex Gate, de toda la triangulación de recursos, de toda la compra de votos. Ellos no se dieron cuenta, hay una democracia en el país. Ahora se imagina vía electrónica, están aferrados y ya anuncia que se va a hacer. ¿Bajo qué criterio? ¿Bajo la autonomía de un instituto sin credibilidad? ¿Bajo la autonomía de unos sinvergüenzas investidos de consejeros electorales? Y lo digo por Lorenzo Córdoba, lo digo por Ciro Murayama, el secretario, Edmundo Molina, Jacobo. O sea, son los mismos. Que a ver, de veras del Senado, los senadores no van a hacer nada, senadoras y senadores, diputados federales, diputadas federales, así lo van a permitir. De veras acompañan la decisión de Lorenzo Córdoba Vianello, la bola de zánganos que ha estado en el INE durante tanto tiempo. Se le va a permitir estar al frente de este instituto en la renovación de 15 gubernaturas, de congresos locales, de ayuntamientos. Pues en esas condiciones, de todo el Congreso, de la Cámara de Diputados al menos, la Cámara de Diputados Federales, 500 diputados. Bueno, si quitan 100 estaría mejor, porque si quitan 200 mejor, así solamente los de mayoría, solamente los que pidan el voto, pero bajo estas circunstancias se me hace difícil. Es más, se me hace una jugarreta de Lencho Córdoba ya desde ahora, machetazo, albazo se puede llamar. Esto es un albazo, es decir, un madruguete
hacia las instituciones democráticas del país. Vamos a tener puntos de vista al respecto, pero de ahorita le adelanto que este hombre ya fragúa lo que va a pasar en el 21 y seguramente si lo dejan, pues Calderón hasta puede, o no, Margarita Zavala, ese Calderón lo meten al bote, podría tener pues su partido, el Baester también, y pues Ricardo Monreal también, hay que decirlo, se tenía que decir, se dijo, punto, pues digo, porque no tenemos por qué ocultarlo. Vamos a ver qué dijo Lorenzo Córdoba Vianello. Mire, está interesante, ahí lo tiene, en un evento de conversación, pero con otros líderes de organizaciones. Vamos a escuchar. A ver, yo creo que se ha mencionado y creo que es inevitable que la nueva realidad nos imponga a todos repensar cómo hacemos nuestro trabajo en los nuevos tiempos. El COVID-19 llegó para quedarse y ojalá pronto la ciencia médica nos dé las herramientas para convivir con esta enfermedad. Pero el riesgo de pandemias ha acompañado a la humanidad y ahí está. Es decir, creo que tenemos una oportunidad, como pocas veces, para replantearnos cómo la democracia convive en estas circunstancias. En algunos países esto es muy normal, ¿no? Se decretan medidas de emergencia, se restringen algunos derechos, se activan los controles constitucionales para ello, pero para muchos otros países esta es una circunstancia, tal vez por la juventud de sus propias democracias, que nos pone en una situación de dilemas que tenemos que enfrentar. Y creo que esto, como se decía, pues tiene que traducirse en cómo logramos generar esta situación de crisis, de múltiples crisis, sanitaria, económica, eventualmente política, quién sabe si de la democracia, ya veníamos hablando de ello de tiempo atrás, y eventualmente crisis social, sin perder la democracia. Y esto nos abre, ojalá, áreas de oportunidad. Dos puntos muy específicos sobre esto. El primero es el que tiene que ver con la votación electrónica. Se ha discutido mucho, ha habido casos en los que esto ha generado dilemas, que no ha logrado remontar la desconfianza natural en nuestras sociedades, sobre todo de los actores políticos, pero también de la ciudadanía. Ha habido países que han avanzado y que han tenido que se han quemado y han tenido que ir para atrás. Hay otros países en los que esto está, como en Brasil, ampliamente asentado y demás. Lo que sí es cierto es que inevitablemente el uso de las tecnologías tendrá que irse planteando, sea porque se firman los escrutinios, como decía ahora Kevin, sea porque pues, se utilizan los mecanismos de votación. En México no hemos suspendido, a pesar de la pandemia, un proyecto que se acordará, Paco, viene desde tiempo atrás, es decir, de la votación sobre todo de nuestra diáspora, de millones y millones de mexicanos desde el extranjero, de manera incluso electrónica, es decir, de manera por internet. No nos detendremos y esto eventualmente nos abre una oportunidad para poder, en los tiempos que corren, presentarlo como una alternativa que nos permita remontar la histórica desconfianza que caracteriza a México. Pero lo segundo es tal vez lo más importante y es algo que se reivindica, lo han mencionado prácticamente todos, es el tema de la comunicación. Yo siempre he sostenido que las autoridades electorales tenemos que tener, más allá de una gran capacidad técnica, una enorme vocación pedagógica. Porque cuando explicamos un problema, que pueden surgir y surgen muchos durante las elecciones, en realidad no estamos explicando, estamos haciendo un control de daños. La comunicación significa tener una posición asertiva, significa convertirnos en actores de la propia discusión pública y significa evidentemente pues, actuar de una manera, no como con los demás actores políticos que en una campaña, claro que hacen comunicación, pero con un propósito determinado, sino que en este caso es una comunicación que tiene que ir enfocada en la construcción de confianza. Y eso se ancla con los otros puntos que al final de su intervención ahora planteaba Paco, ¿no? La transparencia, la verificabilidad de nuestras actuaciones, etcétera. Pero sí, la comunicación es algo que tenemos que replantearnos, repito, porque una autoridad electoral que no comunica bien, que no convence con su comunicación, está cumpliendo apenas una pequeña parte, con independencia de que haga bien el trabajo técnico de lo que es su mandato en los tiempos que hoy actualmente corren. Pero sin perder un dejo de realismo y sobre todo de memoria histórica. Eso coincido, creo que la democracia va a sobreponerse a esta nueva realidad, demostrando una inevitable vocación de adaptación a los tiempos y a los desafíos que enfrenta
esta pandemia. Y sin embargo, los tiempos no son buenos tiempos para la democracia, no por la pandemia, no lo eran antes. Veníamos discutiendo desde hacía ya algunos años, digamos, el efecto disruptivo que las redes sociales y las noticias falsas, la desinformación tenía para la democracia, y cómo la democracia tenía que sobreponerse a esa realidad que venturosamente es la que nos permite hoy tener este tipo de eventos, es decir, las redes sociales, el internet, la informática, los avances en materia de tecnologías de la comunicación, que no es que estén peleados con la democracia, pero tienen que tener un encauzamiento democrático para hacerle funcionales. Creo que la pandemia nos presenta áreas de oportunidad, pero también de riesgos. Justamente así como hoy estamos pensando en espacios como este, cómo logramos adaptar con el uso de las tecnologías la democracia a los nuevos tiempos, cómo reivindicamos eso de lo que depende, digamos así, la viabilidad de las elecciones, incluso en tiempos pre-COVID, como por ejemplo esta capacidad de explicación, esta capacidad pedagógica, esta capacidad de transparentar nuestros procesos y de ese modo acercarnos y generar confianza, no solo a los actores políticos, sino sobre todo a los ciudadanos, también representa desafíos. Y en este mismo contexto hemos visto también aflorar las peores pulsiones autoritarias. Ha habido quien ha querido aprovechar con esa reminiscencia covesiana, ¿no?, que nos viene de 3 siglos atrás, ¿no?, de casi 4, la situación de emergencia, la situación, digamos así, de inseguridad, en este caso sanitaria, como una manera para robustecer y fortalecer el ejercicio del poder. Y no solo el ejercicio del poder, que es indispensable para enfrentar el Estado, es fundamental, como pocas veces, para enfrentar las situaciones, sino ejercer el poder de manera incontrolada. Y eso sí va en contra de la tendencia de esta apuesta civilizatoria que es la democracia constitucional, y que nos plantea no la negación del poder, pero sí el ejercicio del poder de manera controlada, con contrapesos, con frenos, con vigilancia, porque es la única manera en la que esto puede efectivamente convivir con el ejercicio de los propios derechos. Ahí está el desafío. ¿Cómo logramos adoptar la democracia sin perder en eso que de entrada es el piso mínimo, las elecciones? La democracia va mucho más allá, pero es ese miserable expediente técnico del que depende la democracia, como decía Ortega y Gasset, sin perecer en el intento, sin tropezarnos en el intento. Bueno, parte de lo que dice que es un poder descontrolado el de el presidente Andrés Manuel, habla Lorenzo Córdoba Vianello le dicen algunos, bueno, pues es Vianello, que es momento de utilizar todo lo que es la tecnología. Las disruptivas a las que hace alusión son los manifiestos de inconformidad en contra del INE. El cuestionamiento a la democracia del país tan cara, sueldos suntuosos a los responsables de este instituto que no sirve para maldita la cosa desde hace buen rato y que tiene que tener una transformación de fondo. No solamente es una cuestión pedagógica, es una cuestión de credibilidad, es una cuestión moral. No es un gobierno arcaico como lo pretende hacer saber Lorenzo Córdoba. Es más bien la irrupción de un poder democrático que no permite privilegios como se dieron a placer a los grupos políticos para repartirles billetes a manos llenas. Porque eso fue lo que hizo el INE y eso todavía lo hace. ¿En manos de quién está la fundación de nuevos partidos? Del INE. ¿Quién reparte el dinero o las prerrogativas, dinero público, de los impuestos suyos y míos, a los partidos? El INE. ¿Por qué no quisieron entrarle para apoyar al pueblo mexicano? Pues porque el INE no quiere. Al final de cuentas, es el poder tras el trono de partidos que no se acaban de ir y que ahora van sobre las elecciones electrónicas. No nos la vamos a acabar si esto procede, abusados, al tiro, y es un llamado a Mario Delgado, el líder de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, y a Ricardo Monreal, líder de la Cámara de Senadores. Quizás en ellos descanse una posibilidad de meter en cintura a un instituto que no solo es falto de credibilidad, también
es bastante grosero a la hora de establecer nexos con el poder en turno, el poder de la cuarta transformación. Amigas, amigos, están informadas, informados. Sí, aquí en ACM Canal 54, su canal, con su amigo Albino Córdoba. Yo los veo más tarde. Nos vemos en la próxima. Órale, pues. Nos vemos, nos vemos, nos vemos.